Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de inteligencia artificial de Flexigo. Y es el primer webinar que hacemos directamente en abierto a todo el mundo. Vamos a ver qué tal. Y me gustaría antes que nada hacer un resumen para, aunque muchos de aquí ya sabéis lo que es Flexigo, ver un poco cuál es la ventaja y por qué utilizamos esta plataforma. Aunque este webinar no va a estar centrado en Flexi como herramienta, pero sí enseñaros que una de las ventajas de utilizar Flexigo y por qué nos decantamos por la herramienta es sobre todo porque aseguramos que la herramienta nos asegura que el resto de productos que hagamos se quedan en la vanguardia tecnológica. Al final, nosotros mantenemos la herramienta actualizada, con lo cual todos los productos que están actualizados, que todos los productos que están desarrollados con Flexigo se mantienen actualizados al día. De hecho, ahora vamos a hablar de inteligencia artificial. Ya hace cosa de un año, año y medio, Flexigo no tenía inteligencia artificial y a día de hoy vais a ver cómo utilizando esta herramienta vais a poder construir un asistente con todas las capacidades que tiene. Y hablando de seguro, un asistente que va a correr en local, donde nosotros vamos a decidir qué exponemos y qué no exponemos al exterior, además de toda la capa de seguridad que ya nos ofrece Flexigo para decidir quién puede hacer, qué puede hacer cada una de las cosas, cómo puede hacerlas e incluso realizar todo el tema de la auditoría. Todo el tema de talento, todas las integraciones que tiene y todas las capacidades que no necesitamos saber ser unos expertos en inteligencia artificial o en cualquiera de las tecnologías con las que integramos, porque la herramienta ya nos lo da. Tema de velocidad, al final es muy rápido realizar un producto mínimo viable con Flexigo y llevarlo al mercado enseguida, son cosas que ya habéis visto. Todo el tema de foco en negocio nos permite focalizarnos en qué queremos hacer y no cómo queremos hacer. Y sobre todo a día de hoy no podríamos hacer esta webinar si no estuviéramos hablando de asistido por inteligencia artificial, tanto para el desarrollo de la aplicación como para desarrollar funcionalidad para el usuario final. Vale, ¿cómo nos enfocamos en la inteligencia artificial pensando en Flexigo? Pues en un principio mediante el uso de asistentes inteligentes. Como esto es una presentación de inteligencia artificial, pues la definición que vais a ver a la derecha la ha hecho una inteligencia artificial. Le dije a ChatGPT que me dijera qué es un asistente inteligente. Y de ahí me gusta resaltar la parte en la que dice que es un sistema de inteligencia artificial que percibe su entorno. Veremos cómo percibimos su entorno y dónde estamos ejecutando cada una de las cosas, que es capaz de procesar la información, tomar decisiones y decidir qué cosas puede ejecutar en base a las capacidades. Y ahí es donde entra Flexigo, en dotarle capacidades a la inteligencia artificial que no tendríamos si hiciéramos un uso de ChatGPT fuera de la herramienta. Vale, pues la forma de llegar hasta los asistentes, como conocemos cualquier chatbot, si estamos en un programa desarrollado con Flexigo, tenemos los asistentes. Hay un montón de asistentes que ya vienen dentro de Flexigo preparados para hacer muchas funcionalidades dentro de la herramienta, pero ahí arriba tenemos el botoncito de más, con lo cual podemos llegar a construir uno nuevo. Y la forma de interactuar con ellos es un chat. Al fin y al cabo, como cualquier asistente, nosotros podemos escribirle, podemos enviarle ficheros o podemos hablarle por voz y él nos responderá, tanto dentro de la aplicación offline como en la aplicación de escritorio. Y vamos a ver el caso más básico de uso de un LLM, de un bot, dentro de Flexigo, que sería completar un texto. Aquí vamos a enviar una oferta para firmar, vamos a pedirle que queremos que nos prepare el texto y fijaos que ya está conociendo el entorno, ya ha sabido reconocer el nombre del cliente, reconocer la oferta, el teléfono, el email y las cosas que necesitaba. Al final le hemos pedido que nos escriba un email y nos devuelve el texto. No hemos salido de la herramienta, estamos totalmente integrados. Y una de las potencias respecto a esto es que este email va a ser único y personal para cada uno de los clientes. No es una plantilla. Al final, la IA está escribiendo en base a la oferta y en base a lo que yo ya le he definido, un texto totalmente independiente. Aquí todavía no hemos dado al asistente de nada en especial, más allá de un prompt de decirle lo que tiene que hacer. Y sí, ciertos marcadores para que sea capaz de tener contexto. Vale, pues vamos a ver cómo funcionan estos asistentes y qué posibilidades nos dan. Cuando le damos al botoncito de más, lo que vamos a ver es un formulario de configuración con un asistente paso a paso que nos guiará en base a lo que le definamos qué va a poder hacer este asistente. Si focalizamos el formulario, vemos una primera parte donde tenemos el nombre, el rol y la foto. Esta es la cara exterior del asistente, es con lo que el usuario va a poder identificar para qué sirve. La descripción tiene doble funcionalidad. Por un lado va a ser lo que el usuario va a leer del asistente,
Pero por otro lado, si creamos un asistente que sea capaz de llamar a otros asistentes, el superagente que irá por encima, será la descripción que utilizará para decidir a cuál de todos tiene que llamar para completar una función. Veremos que no necesitamos en Flexigo construir un asistente para cada una de las cosas, sino que podemos llegar a construir un mega asistente que es capaz de delegar la responsabilidad en otros asistentes y ellos en otros con una estructura jerárquica definida. La parte del comportamiento, donde además del mensaje de introducción le vamos a decir el sysprompt, y aquí veis uno pequeñito, pero podéis llegar a donde queráis. Este es el texto que define cómo se va a comportar el asistente. Tu objetivo es hacer esta cosa, te tienes que comportar como si fueras tal, estás dirigido a tal público, habla para niños de X años o habla para un sector con todo el lenguaje técnico que puedas. Tus datos son la fecha actual, el nombre del cliente, ciertos datos que queramos utilizar que podemos poner como marcadores y que será capaces de leer dentro de los valores por defecto de la página en la que esté, del proceso que le esté llamando, del usuario que lo esté invocando, y aquí podemos completarlo con todos los marcadores como cualquier otra funcionalidad dentro de la herramienta. La parte de los ajustes, donde definiremos nuestra clave para integrar el modelo con el que vamos a utilizar en función del problema que queramos plantearle a este asistente. Necesitaremos un modelo más potente y más caro o un modelo más sencillo y más barato. Aquí nosotros siempre recomendamos tirar por un modelo sencillo y a partir de ahí ir escalando en función de qué tal responda al problema. Y luego el nivel de contexto. Pensad que estos asistentes a nivel de peticiones son como si fueran una Dory, donde cada pregunta que le hago la olvida. Y cada vez que nosotros queremos interactuar con la siguiente, tenemos que ir pasándole el resto de la conversación. El nivel de contexto va a ser la cantidad de mensajes por encima que va a ser capaz de recordar. Cuantos más mensajes tengamos, más recordará sobre la conversación, pero más cara va a ser la interacción porque cada vez vamos a tener que enviarle toda la conversación al LLM para que la procese. Y por último, la parte donde es fuerte Flexigo, que es darle capacidades a este asistente. Este asistente será capaz de llamar a procesos, de leer, vemos entre comillas y luego veremos por qué la base de datos, acceder a Internet o utilizar gestión documental dentro del sistema. Vale, pues marcamos la primera y decimos que puede ejecutar procesos externos. Y los procesos simplemente los vinculamos. Ya existen dentro de la herramienta. Si tenemos un CRM, tendremos procesos de desbloquear y bloquear, y lo que tengamos construido dentro de Flexigo será capaces de invocarlos. Podemos crear procesos dentro del sistema y definirlos aquí dentro. Tendremos que dar una descripción en lenguaje natural y el asistente tomará la decisión en base al prompt y en base a lo que le haya pedido el usuario de decidir en qué momento va a ejecutar un proceso o en qué momento va a ejecutar la creación de un formulario. Para crear el formulario simplemente marcaremos la opción y en base a la definición de los parámetros o la definición de las etiquetas en lenguaje natural de cada uno de los campos, establecerá los valores en base a lo que le ha dado el usuario, en base a si le hemos adjuntado un fichero o en base a cualquier información que tenga para completar la ejecución del proceso. Vamos a ver un ejemplo y le ponemos sentido a esto. En la reunión hemos hablado que el proyecto se ha retrasado por culpa de un error de datos con el fichero de importación. Nos enviarán uno nuevo en 3 días. Créame una actuación para que en esa fecha llame por teléfono y me aseguro que todo está ok. Fijaos que aquí le estoy contando en voz qué es lo que me ha ocurrido en la reunión, le doy a enviar y él tomará la decisión de que en base a eso que yo le he contado, tiene que rellenar el asunto con un resumen, las observaciones con un texto más largo, tiene que completar la fecha sumando 3 días a la fecha actual, tiene que clasificarlo en la combo como una llamada y tiene que tomar una decisión de qué parámetros incluir en base a un texto que ya no es le voy dando el valor de los parámetros y voy rellenando el formulario. Yo le he dado toda la información contada tal cual yo he querido y él ha tomado las decisiones de qué rellenar en cada uno de los campos para completar el proceso. Vemos otro ejemplo. En este caso, en lugar de darle la información en base a lo que le estoy contando, se la voy a dar con un fichero. Le digo que quiero dar de alta una factura y le voy a adjuntar un PDF con la factura con la que voy a trabajar. Con lo cual, el contexto lo sacará del propio fichero. Sacará los campos que necesita para ejecutar el proceso de alta de una factura de acreedor y será capaz de encontrar el cliente, encontrar la fecha, encontrar el importe y a partir de ahí tomar las decisiones que necesite. Y es capaz de sintetizar la información de un fichero y decidir cuándo tiene que llamar a un proceso de creación. Lo mismo si trabajamos en un entorno offline. Dame información del cliente Clínica de Salud.
Podemos por voz pedir la información y No ejecutar tiene procesos. cartera pendiente. La última llamada fue hace un día. No tiene una oportunidad pendiente. Crea una oportunidad para este cliente para venderle la inteligencia artificial con fecha límite de 2 semanas y un valor de unos 20.000 euros. Fijaos que mantiene el nivel de contexto y sabe con qué cliente estoy trabajando cuando le digo Para que cree crear la oportunidad, necesito algunos datos adicionales sobre el cliente clínica de salud. Por favor, indícame si quieres especificar alguna descripción o probabilidad de éxito para la oportunidad, o si deseas que continúe con los valores por defecto. Aquí es importante que escuchéis la voz con la que está hablando. Probabilidad de éxito del 20%. Es una voz muy artificial porque no estamos utilizando una inteligencia Proceso ejecutado con éxito. para generar esta voz. Estamos utilizando directamente la voz que existe dentro del propio dispositivo, en este caso el emulador del navegador, y dentro del móvil sería la misma que utiliza para el GPS, y es la que nos habla. Es importante cuando trabajamos con dispositivos porque esta voz es gratuita, no tiene ningún coste y no estamos enviando toda la voz, todo el sistema al exterior para que nos devuelva un audio y nos conteste con una voz natural. Directamente utilizamos el propio sintetizador de voz que existe en el dispositivo, tanto para voz a texto como para texto a voz. Vale, pues si somos capaces de dar la información escribiéndole por voz o por ficheros, vamos a empezar a jugar con esta parte. Los asistentes están entrenados hasta cierta fecha, los modelos están entrenados hasta cierta fecha en función del modelo que utilicemos y vamos a dotarle de más información. Una forma de dotarle de más información es activar la navegación por Internet. Vamos a darle acceso al exterior y el asistente, cuando necesite consultar información, puede tomar la decisión de llamar a la API de Google, realizar una búsqueda, abrir las páginas web de los primeros resultados, obtener el texto de esas páginas y con ese texto completar el prompt para resolver el problema. Busca y da de alta el cliente Mercadona. En este caso estamos buscando la información del cliente fuera en el exterior y obtendrá los datos. Y ahora le decimos, vale, pues ahora ejecuta el proceso de creación que existe dentro del sistema. Los datos vienen de fuera y la ejecución queda en local dentro de la herramienta y es capaz de completarme un formulario en base a datos que ha obtenido directamente desde Internet. Vale, somos capaces de obtener la información de Internet, ahora vamos a intentar obtenerla de la base de datos. Para obtenerla de la base de datos, lo que no vamos a hacer es exponer toda nuestra base de datos al exterior y tampoco entrenar un modelo con nuestros datos. Es inviable con la velocidad a la que cambian los datos dentro de una base de datos. Entonces, vamos a utilizar una técnica que se llama QueryGPT, donde lo que vamos a hacer es definirle dentro del prompt de sistema de forma automática, gracias a la herramienta de FlexiGo, con qué tablas va a trabajar y con qué campos de esas tablas va a trabajar. FlexiGo lo que va a hacer es escribirle un prompt donde le va a decir, existe esta estructura de datos donde hay una tabla de clientes, una tabla de pedidos, una tabla de pedidos líneas, estos son los campos y las relaciones son estas. Cuando el usuario te haga una pregunta, tú construyes una consulta en SQL, devuélvesela a FlexiGo, FlexiGo la ejecutará y le devolverá el dato, con lo cual le devolverá 300, 700, 1000, activo, cerrado y algún valor en concreto que necesite, pero no expondrá todos nuestros datos al exterior. De esta forma, nosotros podemos preguntarle datos de forma dinámica y decirle, píntame los 5 clientes que tengan mayor facturación, o jugar con estos tipos de filtros y decirle, hazme un gráfico de los 5 artículos con mayor facturación del 2024 de la zona de Valencia por el cliente tal, en el empleado no sé cuántos, y a partir de aquí ir jugando con los filtros como si tuviéramos un asistente con cualquiera de los filtros. Si le preguntamos cómo ha llegado a la conclusión, si somos desarrolladores de la herramienta, entonces nos mostrará la consulta para poder depurar y ver que realmente lo que ha hecho ha sido escribir una consulta que se la ha dado a FlexiGo y FlexiGo la ejecutará después para devolver el dato o devolver el gráfico. Vale, pues si tenemos información de la base de datos y tenemos información del exterior, la otra fuente de información que tenemos es nuestra gestión documental. Para ello se utiliza una técnica que el nombre no es muy intuitivo, generación aumentada por recuperación, que se basa en proporcionarle esos textos a la inteligencia artificial. Una forma muy fácil de explicarla es un RAG es hacer un examen para el que no ha estudiado teniendo el libro al lado. Con lo cual yo soy capaz de leer la pregunta, buscar en el libro qué párrafos hablan de esto que me está preguntando el usuario, coger esos párrafos y leyéndome esos párrafos en ese momento contestar a la pregunta. No copio y pego los párrafos, sino me los leo y le contesto entendiendo lo que han dicho. ¿Cómo hace esto FlexiGo? Al final coge todos los PDFs que tenemos asociados a la gestión documental, ya sea de la inteligencia artificial o porque del asistente o porque lo asociamos a una gestión de un objeto,
va a extraer los textos de esos documentos y va a vectorizarlos, va a pasarlos a través de un modelo que nos va a dar un vector matemático donde está reflejada la semántica de ese párrafo. Eso mismo lo haremos con una pregunta. Tendremos un vector, con lo cual si tenemos dos vectores matemáticos, somos capaces de medir una distancia entre dos puntos, aunque es un vector de n dimensiones, y nos da un número de cómo de cerca está la pregunta de los textos que hay en el libro, ¿sí? Es decir, cómo se parecen a nivel de semántica, no directamente a través de palabras o algo así, sino el significado de las palabras, como de sí son de parecidas. Entonces nos quedamos con los que tienen un significado más parecido, sacamos esos párrafos y le decimos a la inteligencia artificial: con estos párrafos, contesta esta pregunta. Aquí tenemos nuestra gestión documental, donde nosotros subimos todos los documentos que tenemos y el sistema empieza a vectorizarlos. Extraerá los textos de los PDFs y de esos PDFs pasará a los vectores. Y esto lo hará automáticamente. Y eso nos permitirá hacerle preguntas a la documentación. Yo le puedo preguntar qué ocurre si llego tarde a la empresa y será capaz de buscarlo en el documento y contestarme en base a lo que pone el documento. Y si hago clic, me abrirá el documento para verificar que la información es correcta. Pero él está comprendiendo el documento, con lo cual si yo traducir el documento, le puedo preguntar en cualquier otro idioma y será capaz de devolverme la información. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera. Si le contesto en árabe, le pregunto en árabe, me contestará en árabe y me dará el link al documento para poder verlo. Y lo importante de esto es que yo no he traducido nada. Directamente tenemos toda la información para poder preguntarle en cualquier idioma desde una sola fuente con esta técnica. Y por último, antes habíamos visto las voces que no estaban pasadas a través de una inteligencia artificial, y aquí vamos a ver algo distinto. Vamos a ver cómo se puede integrar a través de MCPs, donde es un protocolo nuevo para poder comunicar inteligencias artificiales entre sí. Y vamos a ver un caso de uso donde vamos a coger una centralita, donde la voz sí que va a ser sintética a través de una inteligencia artificial, en este caso Eleven Labs, y va a ser capaz de comunicarse con Flexigo, donde Flexigo tendrá toda la documentación y devolverle a la centralita el resultado de las preguntas que le está haciendo el usuario en tiempo real. Aquí tenemos nuestra centralita, nosotros llamamos directamente a la inteligencia artificial y a partir de aquí nos va a contestar un sistema inteligente. Hola, soy Milagros, tu asistente virtual. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Estoy aquí para ayudarte con cualquier consulta relacionada con Ahora y sus productos. ¿Qué necesitas? Hola, buenas. Tendría una duda sobre la normativa de envases. Si no cumplo la normativa, ¿qué sanciones me pueden poner? Voy a buscar información sobre las sanciones relacionadas con la normativa de envases. La normativa de envases establece sanciones que oscilan entre 2.000 y 100.000 euros, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Además, puede haber suspensión temporal de la actividad hasta que se subsanen las deficiencias. Si necesitas más información sobre este tema, no dudes en preguntar. Con lo cual, de aquí podemos exponer a un teléfono nuestra documentación para que se resuelva dudas del usuario. Podemos permitirle ejecutar procesos para reservar citas en los huecos que tengamos libres y gestionar una agenda directamente en nuestra agenda del CRM y establecer qué huecos podemos gestionar o no utilizando una centralita, comunicándonos mediante voz, haciendo una integración entre distintas herramientas. Y por último, a nivel de seguridad. Aquí vamos a ver un vídeo a ver qué pensáis si vamos a aplicar inteligencia artificial para la seguridad o lógica determinista como haríamos hasta ahora. Playing jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, tandläkare at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. Så ska vi sätta en till. Ja. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Play on the floor. Get over the floor. Open the door. Wrong Open the voice door. command. Error. Hey, there. With a rock. Open door. Open door. Open door. Open door. Higher.
Higher volume. Higher. Vale, en este caso, aunque nosotros nos aseguramos por SysProm de que no se pueden realizar ciertas cosas, es importante que detrás tengamos una seguridad determinista de quién puede hacer cada una de las cosas y qué se puede hacer. Y aquí es donde la parte de las capas de FlexiGo de seguridad siguen funcionando. Cuando nosotros le decimos que cree un objeto, si el usuario no tiene permisos para crear un objeto, no podemos engañar a la inteligencia artificial porque al final vuelve a ser un algoritmo el que va a decidir si puedes o no puedes hacer algo. Cada uno de los bots está supervisado a que un usuario en concreto pueda utilizarlo o no pueda utilizarlo utilizando la lógica de seguridad de FlexiGo tradicional como hemos hecho toda la vida. Incluso todas las conversaciones que se mantienen una auditoría y se informa al usuario de que detrás de esto hay una inteligencia artificial para poder cumplir con el compliance que está marcando ahora la Unión Europea en cada uno de los casos de uso. Y por último, me gustaría enseñaros la parte en la que nos puede ayudar como desarrolladores. Nosotros somos capaces de abrir la herramienta, abrir un FlexiGo en blanco y en el formulario normal de creación de objetos utilizar la inteligencia artificial. Y aquí incluso por voz podemos Crea el modelo de datos para gestionar una farmacia con las tablas clientes, pedidos, pedidos líneas, pedidos estados, medicamentos y stock. Vamos a construir nuestro modelo de datos para empezar a trabajar. Le decimos qué es lo que queremos y aquí podríamos contarle todo lo que queramos y nos va a preparar un script para construir un modelo de datos. Nosotros podemos interactuar con este modelo de datos, bien sea por texto o voz. Cambia el nombre de las tablas y el nombre de los campos en inglés. Y aquí podríamos decirle que añada nuevas tablas, que modifique tal, que cree unas relaciones nuevas, que añade campos, que cambie tipo de datos, que haga lo que nosotros queramos e ir jugando con este script hasta que esté más o menos como nos interese. Una vez queramos, siempre podemos previsualizarlo y ver cómo ha quedado el modelo de datos con el que vamos a trabajar construyendo la aplicación y nos preparará un modelo de datos donde ya tenemos definido y podemos cambiar campos, podemos cambiar tipos de datos y podemos jugar con lo que queramos. Y cuando nos interese le decimos que lo cree, pero como es un producto mínimo viable en este caso, que lo cree y se invente datos de prueba para poder ver que esto funciona y está en el sitio. Y nos prepara tanto el script de creación como el de creación de los datos. Le decimos que sí, es una herramienta de desarrollo, y le decimos que sí, que tire para adelante y lo cree. Y ahora ya tenemos el modelo de datos, pero nos falta la interfaz. Entonces vamos a decirle genera los objetos y vamos a decirle todos los que queremos que construya en base a estas tablas. Nos dejamos los estados para dejarlos como si fuera un maestro y le decimos que lo ejecute. Ahora veréis que en el lado izquierdo el árbol se ha refrescado, nos ha dicho lo que ha creado y a partir de aquí ya podemos ver una aplicación ya funcional donde nos ha preparado el formulario de creación de clientes, donde podemos modificarlo y es capaz de guardarse en la base de datos sin ningún problema. Podemos dar de alta nuevos clientes y se registrarán dentro del sistema. Nos ha preparado ya los campos con los nombres, con los formularios. Son capaces de exportarse a Excel, se pueden imprimir. Nos ha preparado los filtros donde podemos buscar por cada uno de los campos, donde además en base a las relaciones sabe qué campos son una combo y nos lo puede preparar para poder construirlos y filtrarlos fácil, editarlos y a partir de aquí construir lo que quiera. Tenemos el producto mínimo viable para empezar a construir desde aquí la aplicación, donde ya tenemos todo el modelo de datos y toda la aplicación construida sin ningún cambio. Vale, y por último me gustaría daros un regalo para todos los que habéis venido aquí al asistente y es, estáis viendo ahora mismo todo lo que se puede hacer, pero no hemos entrado en el detalle técnico de cómo entrar a construirlo. Para eso, una vez dentro de un mes va a salir el curso de inteligencia artificial en FlexiGo, entonces os enviaremos un enlace a todos los que habéis asistido a este webinar y tendréis el curso para poder configurar los asistentes, para poder probarlo, descargaros la versión de FlexiGo, empezar a trastear con ella y hacer lo que queráis sin ningún problema. Solo por haberos apuntado a este asistente, a este webinar, os llegará el enlace y tendréis el acceso al curso para poder llegar a hacerlo y construir todos los asistentes que queráis sin ningún problema. Muchas gracias por todo y pues lo dejamos aquí. De todas formas tenéis mi contacto, podéis escribirme un correo a través de LinkedIn, preguntarme cualquier cosa sin ningún problema y ya os digo, os haré llegar a todos el curso de inteligencia artificial que está definido. El resto de cursos los podéis consultar en Udemy, que están todos a nivel de FlexiGo y en flexigo.com, buenahora.es tenéis los contactos de todos nosotros para poder ver cualquier cosa que os interese.
Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar.